Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Es increíble, ¿verdad? Miramos a nuestro alrededor todo el tiempo y vemos edificios, calles, objetos cotidianos, pero casi nunca nos detenemos a notar esa red invisible que los sostiene, la geometría. Hoy vamos a sumergirnos en las reglas fundamentales de los ángulos para entender de una vez por todas cómo las líneas se encuentran y le dan forma al mundo que nos rodea. ¿Alguna vez se han preguntado cómo le damos sentido a cada esquina o intersección en el mundo físico? Bueno, antes de empezar a medir cualquier cosa, tenemos que entender cómo definir ese espacio exacto donde dos líneas chocan, porque cada giro físico que vemos obedece a una medida matemática súper precisa que es lo que rige tanto su forma como su resistencia. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy sencilla. Primero, veremos la clasificación de ángulos. Segundo, las relaciones entre ellos. Tercero, ¿qué pasa con los ángulos formados entre dos rectas que se cortan? Y cuarto, la medición paso a paso. Empecemos directo con el punto número 1, la clasificación de ángulos, o lo que es lo mismo, el vocabulario fundamental. Básicamente, el tamaño en grados es lo que le da la identidad a un ángulo. Es como su huella dactilar. Empezamos con el ángulo agudo, que es más bien estrecho, menor a 90 grados. Si lo abrimos hasta exactamente los 90, ¡boom!, tenemos un ángulo recto, una esquina perfecta. Si seguimos abriendo y superamos los 90, se convierte en obtuso. Y si lo abrimos completamente hasta formar una línea plana, llegamos al ángulo extendido, que mide exactamente 180 grados. Pero ojo, que la cosa no termina ahí. Pasando ese punto, entramos al terreno del ángulo cóncavo. Y finalmente, si damos el giro total, creamos el ángulo completo, con sus exactos 360 grados. Pasemos al punto número 2, las relaciones entre ángulos, es decir, uniendo las piezas. La verdad es que los ángulos casi nunca andan solos por ahí, interactúan como si fueran las piezas de un enorme rompecabezas. Vamos a comparar dos relaciones que son absolutamente esenciales. Entender esto es clave para ver cómo se combinan para formar esquinas perfectas o líneas rectas, lo cual nos salva la vida al resolver problemas geométricos. Hablemos primero de los ángulos complementarios. Aquí la regla de oro es súper clara. Juntos siempre van a sumar exactamente 90 grados. Por ejemplo, si tenemos una pieza que mide 64 grados, su compañero tiene que medir exactamente 26 grados para lograr esa esquina perfecta. Así de simple. Por otro lado, tenemos a los ángulos suplementarios. Estos actúan más bien como un puente. Se unen para formar un ángulo extendido, lo que nos garantiza una suma de exactamente 180 grados. Digamos que observamos un ángulo de 113 grados. Bueno, su pareja suplementaria tendrá que medir 67 grados. Juntos hacen equipo para crear siempre una línea plana. Y esto nos lleva al punto número 3, ángulos entre dos rectas que se cortan. Vamos a descifrar la cruz. Aquí es donde toda esta teoría abstracta choca con el mundo físico. Piensen en los patrones del suelo o en esas baldosas decorativas. Estas intersecciones siempre y de manera invariable crean cuatro ángulos distintos que se encuentran justo en un punto central. Fíjense en esto. Al cruzarse dos líneas, los ángulos que quedan frente a frente, o sea, cara a cara, se llaman opuestos por el vértice. Y lo más fascinante es que actúan como espejos perfectos. Si el de arriba mide, digamos, 40 grados, el de abajo va a medir idénticamente 40 grados, sin excepciones. Al mismo tiempo, ¿qué pasa con los ángulos que están sentados justo uno al lado del otro en esa intersección? A esos los llamamos ángulos adyacentes. Como comparten un lado, juntos forman una línea recta continua. Usando nuestro ejemplo anterior, si un ángulo es de 40 grados, el ángulo que está a su lado debe medir exactamente 140 grados para completar la línea. Finalmente llegamos al punto 4. Medición paso a paso. Es hora de usar el transportador. Ahora, medir requiere precisión absoluta. No podemos adivinar. El primer paso es anclar el centro exacto del transportador justo sobre el vértice del ángulo. El segundo paso es alinear perfectamente la marca de 0 grados con uno de los lados. Créanme, un solo milímetro de error aquí y toda la medición será incorrecta. Para ver cómo funciona esto en la vida real, pongamos a prueba la herramienta y midamos un ángulo agudo de exactamente 70 grados. Entonces, con la base bien firme en el 0, simplemente seguimos la escala numérica hacia arriba. El punto exacto donde la segunda línea cruza el borde del transportador nos da nuestra respuesta, la marca de los 70 grados. Es una confirmación visual súper precisa de ese espacio.
Ahora que entendemos cómo interactúan todas estas figuras, resulta fascinante observar el entorno con otros ojos. Los invito a mirar alrededor de la habitación en este momento. ¿Podemos identificar un ángulo agudo o un obtuso escondidos a simple vista? Desde el diseño de un teléfono hasta la arquitectura de una gran ciudad, hay todo un mundo geométrico operando en silencio. Así que la próxima vez que vean una simple esquina, valdría la pena preguntarse, ¿qué reglas matemáticas invisibles están sosteniendo esa estructura justo en este instante?